Lo que nadie te está contando sobre lo que acaba de pasar en el Medio Oriente es exactamente lo que necesitas escuchar hoy, porque mientras los grandes medios de comunicación en este país te distraen con titulares superficiales, algo profundo y permanente acaba de ocurrir en la geopolítica global. Irán lanzó el misil Sejil-2 contra Israel y esto no es simplemente otra noticia de guerra, esto es una declaración, esto es un cambio de era. Yo he pasado décadas analizando el poder militar, la inteligencia estratégica y los movimientos de las grandes potencias y te digo con toda claridad, lo que estás viendo ahora mismo no es un conflicto ordinario entre dos naciones del Medio Oriente. Lo que estás viendo es el colapso de una ilusión que Occidente lleva décadas construyendo, la ilusión de que Israel es invulnerable, que su red de inteligencia es impenetrable, que su escudo de misiles es invencible. El Sejil-2 llegó, bailó en el aire para evadir los radares más sofisticados del mundo e impactó en suelo israelí. Y en ese momento todo cambió. Quédate porque esto apenas comienza. Mira, para entender realmente lo que pasó aquí, tienes que retroceder un poco en el tiempo. No mucho, solo hasta junio del año 2025, porque fue en ese mes, en esos 12 días, que ya la historia llama la Guerra de los 12 días, cuando el mundo vio algo que muchos analistas, incluyendo a muchos de los llamados expertos en Washington, simplemente no esperaban ver. Israel lanzó la operación Rising Lion el 13 de junio de 2025, atacando con más de 200 aviones de combate, lanzando más de 330 municiones sobre aproximadamente 100 blancos en Irán, entre ellos instalaciones nucleares, bases militares y, algo que no se discute lo suficiente, asesinando a científicos nucleares, a comandantes militares, a políticos. Fue una operación audaz, sin duda alguna. Fue el tipo de operación que requiere inteligencia extraordinaria, coordinación sin precedentes y la confianza de que el enemigo no puede responderte de manera efectiva. Pero aquí está el problema. Irán respondió. Y no respondió de manera simbólica, no respondió con algunos drones para salvar las apariencias. Irán lanzó más de 550 misiles balísticos y más de 1000 drones suicidas en el transcurso de esos 12 días. Y en medio de esa avalancha de fuego, en la ola número 12 de la Operación True Promise Tercere, el CGRI, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, introdujo algo que el mundo no había visto antes en combate real, el Sejil-2. Y eso es exactamente lo que necesitamos hablar hoy, porque ese misil cambia el cálculo de poder en la región de una manera que muy pocos en los medios principales están dispuestos a reconocer abiertamente. Primero, hablemos de qué es el Sejil-2, porque si no entiendes el arma, no puedes entender el mensaje que envía. El Sejil-2 es un misil balístico de mediano alcance de segunda generación, completamente diseñado y fabricado en Irán. Tiene 2 etapas y funciona con combustible sólido. Mide aproximadamente 18 metros de longitud, pesa alrededor de 23.600 kilogramos y puede cargar una ojiva de hasta 700 kilogramos. Su rango operacional oscila entre 2.000 y 2.500 kilómetros, lo que significa que desde territorio iraní puede alcanzar no solo Israel, sino también Arabia Saudita, Kuwait, las bases militares de los Estados Unidos en toda la región. Pero aquí está la característica que lo hace verdaderamente peligroso, la característica que le ha dado el apodo de misil bailarín. Su vehículo de reentrada es altamente maniobrable. Mientras este misil desciende hacia su objetivo a una velocidad vertiginosa, literalmente se mueve, se gira, danza en el aire de una manera que hace casi imposible que los sistemas de defensa más avanzados del mundo puedan interceptarlo con consistencia. Y en la guerra de junio de 2025, el Sejil-2 burló al Iron Dome israelí, burló al sistema Arrow. Eso no es propaganda iraní, eso es un hecho documentado que los propios analistas occidentales han tenido que reconocer. Ahora piensa en lo que eso significa desde una perspectiva estratégica real. Israel ha construido toda su doctrina de seguridad nacional sobre la premisa de la invulnerabilidad tecnológica. La idea central es que aunque los enemigos de Israel sean más numerosos, aunque estén rodeados por naciones hostiles, la superioridad tecnológica, la inteligencia superior y la capacidad de interceptar cualquier amenaza los protege.
Esa premisa es la que le da a Israel la capacidad de actuar con la audacia que demostró en la operación Rising Lion. Es la que le da la confianza para asesinar científicos iraníes, para bombardear instalaciones nucleares, para operar con una agresividad que pocos estados del mundo se permitirían. Pero el Segil 2 llegó y le dijo al mundo: esa invulnerabilidad no es absoluta. Y esto nos lleva al corazón de la historia, a la parte que los grandes medios de comunicación están enterrando debajo de capas de narrativa conveniente, porque no se trata solo de un misil que llegó a su destino, se trata de todo lo que ese misil revela sobre el estado actual de la red de inteligencia israelí, sobre el estado actual de las defensas occidentales y sobre el equilibrio de poder en una región que está experimentando un reordenamiento histórico que va a definir las próximas décadas. Hablar de la red de inteligencia israelí sin mencionar el Mossad sería como hablar de boxeo sin mencionar el peso del oponente. El Mossad ha sido durante décadas la agencia de inteligencia más respetada y temida del mundo. Sus operaciones contra el programa nuclear iraní, incluyendo el ataque con el virus Stuxnet en colaboración con los Estados Unidos, la eliminación sistemática de científicos nucleares iraníes a lo largo de los años, la infiltración profunda dentro de instituciones iraníes, todo eso construyó una reputación de omnisciencia que parecía inatacable. Y en la operación Rising Lion de junio de 2025, esa inteligencia fue fundamental para el éxito inicial de la operación. Israel pudo eliminar en cuestión de horas a figuras clave del programa militar y nuclear iraní, pudo suprimir partes de la red de defensa aérea iraní en el noroeste del país. Eso requiere inteligencia humana profunda dentro de Irán, requiere infiltración, requiere fuentes en los niveles más altos del establecimiento de seguridad iraní. Pero aquí está la pregunta que muy poca gente se está haciendo con la seriedad que merece. Si la inteligencia israelí era tan superior, ¿por qué no pudo prevenir el lanzamiento masivo del Segil 2? ¿Por qué no pudo anticipar la escala real de la respuesta iraní? ¿Por qué las defensas israelíes, a pesar de estar apoyadas por dos baterías THAAD de los Estados Unidos y el sistema Arrow, con capacidad de lanzar hasta 100 misiles interceptores simultáneamente, no pudieron evitar que misiles iraníes impactaran en el complejo del Ministerio de Defensa israelí, en la base aérea de Tel Nof, en el hospital Soroka en Be'er Sheva? Porque 6 misiles impactaron en diversas áreas de Israel en ese ataque específico con el Segil 2, incluyendo el área del Negev, y uno golpeó un edificio directamente. 65 personas resultaron heridas, 3 en condición crítica. Eso no es una victoria de defensa, eso es una falla del escudo. Y cuando hablas con los analistas reales, no con los comentaristas que solo repiten la línea oficial, sino con las personas que entienden la mecánica de los sistemas de defensa de misiles, te dicen algo que te pone a pensar muy seriamente. El problema no es solo el Segil 2, el problema es la economía de la guerra de misiles, porque Israel puede tener los sistemas de interceptación más avanzados del mundo, pero esos interceptores son caros, son finitos y se agotan. El CEO de Israel Aerospace Industries tuvo que admitir públicamente que las líneas de producción de interceptores están operando en 3 turnos al máximo de su capacidad solo para reponer parcialmente las reservas agotadas. El Financial Times advirtió ya desde octubre de 2024 sobre un inminente déficit de interceptores. Dana Stroul, ex jefa de política de Oriente Medio del Pentágono, describió la situación de municiones israelí como extremadamente seria, y los Estados Unidos no están en una posición mucho mejor. Para 2025, Lockheed Martin había entregado solo aproximadamente 900 interceptores Talón en total, de los cuales 192 habían ido a los Emiratos Árabes Unidos y 50 a Arabia Saudita. Piensa en eso, el aliado más poderoso de Israel, los Estados Unidos, está gastando su propio inventario finito de interceptores de misiles balísticos para defender a Israel, y aún así los misiles iraníes están llegando. Esa es la ecuación que nadie en Washington quiere que el ciudadano promedio entienda, porque cuando el ciudadano promedio la entiende, empieza a hacer preguntas muy incómodas sobre el costo real de esta alianza, sobre el costo en dinero, en recursos militares y potencialmente en vidas americanas. Ahora bien, el análisis no estaría completo si no hablamos de la dimensión más amplia de lo que está ocurriendo aquí, porque la guerra de los 12 días de junio de 2025 y el uso del Segil 2 no ocurrió en un vacío,
ocurrió dentro de un contexto de un reordenamiento geopolítico global que lleva años gestándose y que está llegando a un punto de inflexión que todos deberíamos estar mirando muy de cerca. Irán ha demostrado que puede fabricar armas estratégicas de alcance suficiente para golpear a cualquier potencia regional. Ha demostrado que esas armas pueden evadir los sistemas de defensa más sofisticados que Occidente ha podido desplegar en la región y ha demostrado que tiene la voluntad política para usarlas cuando considera que su existencia está en juego. Eso cambia los cálculos de seguridad de cada actor en la región, desde Arabia Saudita hasta Turquía, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta los propios Estados Unidos. Mira lo que pasó con la infraestructura israelí durante esos 12 días. El satélite que obtuvo imágenes de la base aérea de Tel Nof el 12 de julio de 2025 reveló que al menos 4 estructuras en el sector central de la base habían sido dañadas o destruidas. Esa base alberga escuadrones de combatientes F-15, helicópteros de transporte pesado CH-53, drones de combate, el centro de pruebas de vuelo, el centro de guerra electrónica aerotransportada y unidades de fuerzas especiales. El daño a esa infraestructura no es solo daño físico, es daño a la capacidad operativa, a la confianza institucional y al mito de la invulnerabilidad que Israel ha cultivado durante décadas como su mayor herramienta disuasiva. Y aquí viene la parte que me parece más importante de todo este análisis, la parte que conecta lo que pasó en junio de 2025 con lo que está pasando ahora mismo en el primer semestre de 2026. Porque el ceasefire del 24 de junio de 2025 no resolvió nada. No cambió ninguna de las condiciones fundamentales que llevaron a la guerra, solo detuvo temporalmente el fuego. Y ya para febrero de 2026, después del colapso de las negociaciones entre Washington y Teherán, Israel y los Estados Unidos volvieron a lanzar operaciones militares coordinadas contra objetivos iraníes. La guerra no terminó, solo cambió de forma. Y en ese nuevo capítulo, la pregunta ya no es si Irán tiene la capacidad de responder. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar y qué activos estratégicos todavía tiene en reserva que no ha mostrado al mundo, porque esto es algo que los analistas que saben leer el conflicto correctamente están señalando. En la guerra de los 12 días, Irán no usó todo lo que tiene. Una parte significativa de sus activos estratégicos fue intencionalmente retenida. Los misiles Khorramshahr 3 y Khorramshahr 4, los drones cuasi-crucero Shahed 238, los misiles de crucero tierra-a-tierra Abu Mahdi y Pave, muchos de ellos permanecieron en el arsenal. El Sekjil fue introducido en la ola 12, casi como un mensaje final, como si Irán quisiera decir, esto fue lo que decidimos usar esta vez. Imagina lo que no te mostramos, y eso nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental que todos los americanos, especialmente la comunidad hispana en este país, que comprende la realidad del poder y sus consecuencias de una manera profunda y vivida, deberían estarse haciendo. ¿Qué significa todo esto para los Estados Unidos? Porque esta no es solo la guerra de Israel. Los Estados Unidos intervinieron directamente el 22 de junio de 2025, bombardeando 3 instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió lanzando misiles contra una base militar estadounidense en Qatar. Eso no es una guerra de otra gente. Eso es un conflicto en el que los soldados americanos están en la línea de fuego, en el que el dinero de los contribuyentes americanos está financiando baterías THAAD y sistemas Arrow y el reabastecimiento de interceptores que se están agotando a un ritmo alarmante. La moralidad geopolítica también importa aquí y es algo que merece más atención de la que recibe en los debates mainstream. Porque cuando la ONU y la mayoría de los países del mundo expresaron profunda preocupación por los ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, cuando juristas internacionales argumentaron que esos ataques constituían una violación del derecho internacional, esas voces no son simplemente propaganda anti-israelí o anti-occidental. Son el reflejo de una comunidad internacional que está evaluando las normas que gobiernan el comportamiento de los estados poderosos y llegando a conclusiones que están comenzando a redefinir los alineamientos globales. Rusia y China están observando.
Los países del sur global están observando y lo que ven no los está empujando hacia Occidente. La pregunta real no es si Israel tiene el derecho de defenderse. La pregunta real es si la estrategia que está empleando, una estrategia de confrontación directa, de ataques preventivos, de escalada continua, está produciendo mayor seguridad o menor seguridad. Y los hechos sobre el terreno, el Sekjil 2 bailando en los cielos de Israel, los hospitales golpeados, los interceptores agotándose, las bases militares dañadas, sugieren que la respuesta a esa pregunta es incómoda para quienes han diseñado esta estrategia. Estamos en un momento en que las estructuras de poder que han definido el orden global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial están crujiendo. El uso del Sekjil 2 contra Israel no es solo un hecho militar, es un síntoma de algo más profundo, la emergencia de capacidades estratégicas en actores que Occidente solía desestimar como inferiores tecnológicamente. Irán fabrica sus propios misiles, los mejora, los usa y cuando los usa, funcionan. Esa es la realidad que el poder establecido no quiere que proceses, porque si la procesas, si entiendes lo que significa, empiezas a cuestionar toda la narrativa que te han vendido sobre quién tiene el poder, quién está ganando y hacia dónde va el mundo realmente. Y hacia dónde va el mundo es exactamente lo que necesitamos seguir hablando, porque esto no terminó, apenas acaba de comenzar.